La predicación de hoy se titula El poder de la muerte de Jesús es la que nos da vida a nosotros como hijos de Dios. Así que tenemos que saber y entender claramente que el poder más grande del universo es el poder de Dios. Y lo grande de todo esto es que ese poder de Dios está en la constitución de la sangre de Cristo y está puesto en nuestra constitución de la sangre que corre por nuestras venas. De tal forma, fíjese qué interesante esto, de tal forma que cada elemento que está en la tierra está y estuvo en la sangre de Cristo y está en tu sangre también. Mira lo grande que es esto. Por eso, acuérdese que somos polvo, porque del polvo venimos y por su misericordia servimos para algo. Fíjense que esto hace que la constitución de las cosas visibles se hace posible porque en el origen de lo invisible, Él creó lo visible. Todo es de Él y para Él y por Él se sustenta, dice la palabra de Dios. Así que sabemos que los elementos constituyentes de la sangre de Cristo van a producir en nosotros la armonía para que podamos recibir la revelación o la iluminación de la palabra de Dios en nuestro ser. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esa armonía constitutiva en la sangre de Cristo y en la sangre de nosotros cuando la recibimos hace que haya una armonía cuando obedecemos la palabra y la palabra cobra vida para el entendimiento de nosotros. ¿Se entiende eso? Fíjese lo grande que es esto. Porque la creación está viva. La palabra es viva y cortante y eficaz más que una espada de dos filos que parte el alma y el espíritu, discierne toda intención y pensamiento del corazón. Hebreos 4:14 lo dice. Pero ¿por qué tiene que ser así? Porque los constituyentes de lo cual Él nos constituyó a nosotros son los mismos elementos que fluían en la sangre de Él. Son los mismos elementos que cuando Él les sopló vida, les sopló de su vida a nosotros en la constitución de nuestro ser completamente. Amén. ¿Se entiende eso, pueblo? Por lo tanto, eso cobra vida cuando nosotros aceptamos el plan de salvación para nuestras vidas. Y es Jesús a través del Espíritu Santo que hace que esos constituyentes en nosotros cobren entendimiento de quién es Él. Cobran entendimiento que todo es para Él. Cobran entendimiento que todo se sostiene por Él, porque al fin y al cabo todo es de Él y para Él. Y por Él se sustenta. ¿Qué hace estos elementos de la sangre de Cristo que están en nuestro ser? Mira lo importante. Esto hace que los elementos constitutivos que están puestos en la sangre de nosotros, que es la sangre por la cual Él murió, y Él deja un elemento cromosómico que ahorita lo voy a explicar, hace que estos elementos constitutivos en la sangre de nosotros puedan entender la justificación cuando entendemos lo que es la cruz. Por eso no cualquier persona, ni los animales irracionales pueden entender el proceso de salvación. Pero al hombre le fue dado la potestad de la revelación por la constitución genética en su sangre, que es la de Cristo. Ya el enemigo lo quiere alterar a través de la inteligencia artificial. Esos son otros 20 pesos que algún día hablaremos. Pero sabes que en eso hay una mentira grande. Así que cuando nosotros entendemos lo que es la justificación, entendemos lo que es la santificación, entonces esos elementos van a hacer que sean reavivados en nuestro ser. Cuando entendemos la justificación, nos convertimos a la obediencia, entonces finalmente nuestro cuerpo será glorificado. ¿Se entiende eso? ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque la sangre de Cristo tiene poder para salvación. Y nada es más importante que el vivir en obediencia por la sangre que constituye la vida. Porque la vida está en la sangre y la vida es la sangre de Cristo en nosotros. Romanos 8:28, yo no sé si te lo puse, pero pónselo para repasarlo. Yo sé que usted se lo debe saber de memoria. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Párese ahí. ¿Qué es amar a Dios?
entender lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es amar a Dios? Caminar en obediencia. ¿Qué es amar a Dios? Vivir en la esperanza que la vida nos lanza a la eternidad. Eso es amar a Dios. Porque hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. Porque hemos valorizado quién es Él en nosotros. Porque hemos entendido que todo proviene de Él y que le debemos a Él. Por lo tanto, somos esclavos de Él, con gozo, con esperanza, con fe y salvación. Tenemos que entender esto, hermano. Es muy importante que lo entendamos, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los propósitos que somos llamados. A los propósitos que somos llamados. Una vez tú te sales del propósito para lo cual fuiste llamado, entras en desobediencia. Aunque prediques bien, aunque te veas bonito, aunque parezca ser bueno, no eres salvo. La iglesia tiene que recordar esta palabra, porque la iglesia está siendo altamente contaminada y tiene que descontaminarse con el discernimiento de espíritu. Si no, los entretenimientos lo va a sacar del plan perfecto de salvación y vida eterna, de la autoridad de poder y de la supremacía que Dios llama a vivir a la iglesia. Hay que entender este principio y vivir por Él. Todo es de Él y para Él y por Él se sostiene. Usted dice, oye, pero Él siempre está diciendo lo mismo, porque no se nos olvide quiénes somos. Polvo. Del polvo venimos y si no nos vamos en el arrebatamiento, al polvo volveremos. Ahora bien, ¿por qué la sangre de Cristo es lo más poderoso que existe en el mundo y en el universo? Mire, bien sencillo para que usted lo pueda razonar. Porque Satanás, mientras la iglesia está en la tierra, no tiene poder para poseer un cuerpo muerto y resucitarlo. No lo pudo hacer en el pasado, no lo puede hacer en el presente porque la iglesia está. Apocalipsis, cuando la iglesia no esté, y eso es otra cosa, y algún día lo explicaremos. Pero ya no vamos a estar aquí. Por eso usted tiene más autoridad que cualquiera de las tinieblas que pueda existir, no importa la categoría que sea. La iglesia tiene mayor autoridad donde quiera que se pare. Y esto lo tenemos que tener meridianamente claro porque hoy estamos celebrando la vida de Jesús. Estamos celebrando el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que las iglesias tienen que vivir en la tierra bajo el manto y poder de la resurrección. Porque ya Jesús resucitó y no está muerto en esa cruz. Está a la diestra del Padre, intercede por ti y por mí, para que todo lo que hagamos sea bien, agradable y perfecto para Él. Toda gloria y toda honra será para aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que tenemos que entender y remarcar que el poder que puso en nosotros se debe a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario provino de la excelencia de Él cuando Él aceptó morir en la cruz del Calvario. Cuando estábamos muertos en pecados, delitos y transgresiones, Él decidió, aceptó el mandato de Dios para cargar con nuestros pecados. La ira del Señor fue sobre Él, no sobre nosotros. Así que eso hizo que el Cordero fuera un Cordero inquebrantable, indestructible, soberano, amoroso, perfecto, para que pudiera satisfacer la ira de un Dios vivo por el pecado, de una humanidad perdida en pecados, delitos y transgresiones. Y aquí es donde entra el paradigma de la cruz. Su victoria está en la muerte. Uno de los paradigmas, la cruz tiene 4 puntales, son 4 paradigmas, no los voy a explicar hoy. A medida que pasen las predicaciones usted va a ver. Hoy vas a ver el primero. Y el primero habla de la victoria está en la muerte de Jesús. ¿Por qué es importante entender esto? Ya Gabriela se lo va a poner ya mismo ahí. Su victoria está en la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús era la introducción a la vida de los creyentes. Si Él no hubiera muerto y el domingo no hubiera resucitado, nosotros no tuviéramos vida espiritual.
y estuviéramos perdidos en pecados, delitos y transgresiones. Así que cuando nosotros morimos es que adquirimos vida. ¿Y a qué es que vamos a morir? Fíjense que esto es importante. Vamos a morir al yo humanístico, vamos a morir al orgullo, vamos a morir al intelecto, vamos a morir a la prepotencia intelectual, porque el intelecto se opone a la fe. Por eso cuando somos bautizados, ponme Romanos 6:3, cuando somos bautizados en su muerte. Por lo tanto, hemos muerto a la carnalidad humanística. Y dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto hay que entenderlo y vivirlo, hermano. Hemos sido bautizados en su muerte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que la iluminación, que la revelación de la palabra de Dios, tú la puedas entender cuando lees la palabra de Dios. Por eso hay gente que dice, que yo leo la palabra y como que no me entra. Y te dice, pero ¿y qué pasó ahí? ¿Hay una potestad satánica? Sí, es posible que haya una potestad satánica. Pero ¿por qué está esa potestad satánica? Porque tú no has tenido fe. Y como no tienes fe, no le puedes agradar al Señor. Eres desagradable para Dios. Porque eso es pecado. ¿O acaso en la cruz del Calvario, cuando estaba Jesús cargando todo el poder de las tinieblas, no le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacerla claramente en nuestra vida. Porque cuando hay un pecado en tu vida que es prominente, tú no escuchas la voz de Dios. Tú razonas en tu espíritu lo que tú crees entender de la palabra de Dios. Pongan atención en esto. Y tú crees que esa es la palabra de Dios. Y tú la aplicas mal. ¿Por qué la aplicas mal? Porque no tienes la iluminación de la palabra de Dios. Y no la puedes tener porque andas en pecado. Aquí no hay dos caminos. O tú eres de Cristo o tú sencillamente no eres. No hay dos términos medios. Que Dios te dice, ok, te puedes arrepentir, yo te limpio y te reubico también y te vindico en mi palabra. Claro que sí. Pero tienes que tomar tú la decisión de buscarlo. Porque Él te mostró la verdad y te dijo, tu selección entre la vida y la muerte, ahí está. Es tu selección. No es la de nadie. Y nadie te puede obligar. Eres tú que tienes que tomar la decisión. Así que para poder agradar a Dios hay que tener fe y buscarlo en espíritu y en verdad. Y sabemos que de no hacerlo, empieza esto con una muerte espiritual, pero después se tornará una muerte física al final. Porque aunque vivas sobre la faz de la tierra, cuando mueras, vas a ser despertado a la segunda muerte para que te digan en el trono. Dice, mira, por esto y por esto, tu destino quedó sellado hacia esto. Puede ser para vida o puede ser para muerte. La decisión es de quien lo quiera aceptar. Hebreos 9:27 te lo dice claramente. Sí, 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Para qué es el juicio? Para decirte por qué vas para aquí o por qué vas para acá. Si nos vamos en el arrebatamiento, inmediatamente vamos directamente a las bodas del Cordero. Y es lo que tenemos que, como iglesia no testamentaria que somos, procurar que sea. Y el tiempo cada vez se acorta y no hay una madrugada. Escuche bien, que el Señor no me repasa el arrebatamiento. ¿Sabe qué me dice? Acuérdate para qué te traje. Y yo sé para qué me trajo a la tierra, para hablar de esto. Así comienza el conversatorio. O sea, ¿qué me está diciendo? Ven acá. Tú me debes a mí. Te traje para esto. O sea, para que no me vaya a enfuscar en otras cositas, en otros entretenimientos, en lo que el enemigo va a dictarnos a la mente. No. Acuérdate que te traje para aquí. ¿Por qué? Porque a veces yo le digo, Señor, porque yo no tengo una iglesia más numerosa. Acuérdate para qué te traje. Y después me dice, no es
el arrebatamiento un puñado de gente. Pero yo me sigo pidiendo en mucho. Te lo digo, puedo estar equivocado o no, pero yo sigo pidiendo en grande, porque quiero almas para Cristo. Amén. Entonces, pero le digo el conversatorio para que vea cómo comienza, ¿ves? Y yo sé que él está cansado y él sabe que lo estoy diciendo a ustedes, pero se lo digo como un ejemplo vivencial para que usted tenga un estilo y un settlement, una partida en la oración. Y una seguridad, amparo y fortaleza, ¿verdad? Que es importante. Colosenses 2:14 nos habla claramente de lo que se refiere a este derramamiento de sangre en la cruz por el cuerpo perfecto de Jesús. El poder que tiene esto. Mira Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros. No, que nos era contraria, ¿verdad? Yo se lo estoy diciendo de memoria. Quitándola de en medio, clavándola en la cruz. ¿Por qué eso tiene un poder de supremacía en nosotros? Porque Él quitó los decretos que había contra nosotros que nos era contraria. ¿Cuáles son los decretos que nos era contraria? Mira, todo lo que el enemigo planifica de madrugada. Todo lo que sotería para los mayombe y toda esa basura. Entidades de oscuridad, llámense con su nombre, guiadas todo por Baphomet, quieren tomar lugar en nuestra vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso no tiene autoridad sobre la iglesia. Si la iglesia se mete con Cristo y hace la guerra espiritual, tú vas a limitar al enemigo en la medida de tu obediencia a la palabra de Dios. A mayor obediencia, a mayor divulgación de la palabra de Dios, mayor autoridad sobre tu vida. Pero si tú no ejercitas el poder y la autoridad, ¿sabes qué? De nada te sirve. ¿Para qué la quieres? ¿De qué te sirve a ti tener un buen carro en la marquesina y no usarlo e irte a pie? Para que no se me ensucie, para no gastar gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Vanagloria se llama eso, ¿verdad? Entonces, ay, es que vaya el jefe se opone. Pues no, que se oponga, la verdad es la verdad y la verdad tiene que brillar en medio de la oscuridad. Tú habla lo que Dios te mande a hacer y haz lo que Dios te diga que tienes que hacer cuando lo tengas que hacer. Que no se inhiba la verdad, porque ahí es donde está nuestra bendición. Y tenemos que tener medianamente claro esto, que el acta que nos era contraria, los decretos que nos eran contrarios fueron anuladas. Y eso implica todo lo que es contrario a los principios de Dios. Y todo lo que es a favor de los principios de Dios están en nuestras manos para derrotar las tinieblas. Mira lo importante que es Colosenses 2:14. Es más, ponte el 15 también. Ponte el 15, Gabriel, perdóname que quizás no lo escribí ahí, pero mira lo que dice ahí. Aparte de eso, mira, dice, fíjate, dice ahí, y despojando, sacando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora usted va a ver el paradigma de la cruz. Cuando usted aplique lo que hablamos de la cruz, va a ver que la victoria nuestra está en la muerte a la carnalidad, a la humanidad, al intelecto, al orgullo, a la prepotencia, a lo que yo quiero aparentar, a que yo me quiera ver. Eso es basura. Eso es tierra. ¿Estamos aquí, pueblo? Cuando el pueblo de Dios entiende eso, entonces adquiere poder y autoridad para derrotar todas las potestades. Y las puede exhibir públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Por qué? Porque tu victoria, nuestra victoria, mi victoria ya fue ganada. Pero tienes que creerla en tu corazón, divulgarla con tu boca, para que tus ojos naturales la puedan ver. Yo veo las victorias espirituales y anhelo verlas físicamente, pero tengo que promulgarla con mi boca para verla. ¿Por qué? Porque estamos en la esfera terrenal, donde lo invisible se torna visible por el poder de la autoridad de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Eso merece un aplauso, Señor, porque es para nosotros. Pero nunca la vamos a tener si no la vivimos y si no la practicamos. Porque esto tiene que ser así. Es el orden constitutivo del plan perfecto que Él tiene para nuestra vida. Así que la iglesia que va a ser levantada viva al cielo tiene que ser preparada para caminar en el poder de la resurrección y declarar la palabra de Dios.
Cuando entendemos esto, entonces sabemos el poder de la sangre de Cristo en nuestra vida. Entonces nosotros entendemos que ese poder fue adjudicado por la justificación a nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la ejercitaremos sin titubeo, sin duda, sino en plena certidumbre de fe, de autoridad y de poder y de supremacía. Cuando usted va en esa autoridad, no hay diablo que te pueda hacer resistencia. No hay demonio que pueda quedarse y no salir cuando tú le dices, fuera en el nombre de Jesús. Te tiene que ir. No es que tal vez quizás puede ser, es que se tiene que ir. Porque el que pagó el precio lo hizo perfecto. Tú y yo somos imperfectos, pero Él es perfecto. Ahora tenemos que creer y entender esa perfección que Él hizo en la cruz del Calvario. Mire, y esto es importante. Y nunca se lo había traído a la predicación, pero se lo voy a traer hoy. Tome nota de esto. En el estudio de Ron White, él encontró el manto. Y cuando hicieron el estudio cromosómico de ese manto seco, pudieron reproducir la sangre que constituía la cara de Jesús. La sangre. Y estaba marcada en ese manto. Escuche esto bien. Nosotros tenemos 26 cromosomas, ¿verdad? Pero faltaba un cromosoma. 22 cromosomas. Habían 22 cromosomas en lugar de 23. Faltaba uno. Faltaba uno. Y yo me quedé pensando en esto. Y yo, Señor, pero ven acá. Explícame la dinámica genética de esto porque... Y me quedé ahí como una hora y media. Ya sé yo, el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta. Y de atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Hasta que vine y me contestó, escucha. No habla mucha palabrería, escucha. El cromosoma que falta, yo lo voy a poner cuando el cuerpo sea glorificado, porque mientras estás en esos cuerpos de pecado, todavía no lo puedo hacer. Así que lo haré cuando levante la iglesia. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor está diciendo, pero estoy hablando de la revelación del Padre. ¿Qué quiere decir con eso? Que Él nos va a perfeccionar si lo hemos creído. Si lo hemos promulgado con nuestro corazón y dicho con nuestra boca. Que esa perfección va a venir cuando nos levante al cielo, porque nada inmundo subirá al cielo. ¿Usted sabe lo que estamos hablando? ¿Por qué? Porque me decía, cuando venga el milenio, va a vivir en un cuerpo glorificado. Pero es que no entiendo, no, porque es que el cromosoma se lo voy a poner yo. Y ese es mi regalo para las bodas del Cordero. Cuando vea el original voy a entender mejor, pero ahí por revelación es más fácil buscarlo. ¿Usted me está entendiendo? La perfección de Él. Entonces, ¿por qué no buscamos esa perfección de Él a través del poder de la sangre de Cristo? Porque por falta de conocimiento mi pueblo perece. Oseas 4:6. O sea que si vamos a ser mudados a cuerpos nuevos y tierras nuevas, vamos a entender que va a ser meritorio cuando entendemos lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido. Mira, pon Apocalipsis 2. No quiero hablarle de memoria. Quiero que usted lo lea y lo marque en su Biblia, hermano. Porque aquí lo que venimos a predicar es Biblia. Y ellos han vencido por el medio de la sangre del Cordero. No la tuya y la mía. La de Jesús. Cordero perfecto, inmolado. Y la palabra del testimonio de ellos. ¿De quién son las palabras del testimonio? De nosotros. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no tuviste miedo de hacer lo que Él te mandó a hacer, cuando Él te mandó a hacer, donde Él te lo mandó a hacer, y a quien te mandó a decirle la palabra. Eso es menospreciar su vida hasta la muerte. No es que te van a coger un cañón, un rifle y te van a disparar. Porque si eso pasara, Él va a intervenir, lo va a detener. Pero es para que no tengas miedo a aquel que te puede quitar la vida, sino a que te puede arrebatar o quitar la salvación. Eso es lo que Él te quiere decir. Y hay que entender esto, vivirlo y practicarlo. Por eso Juan 16:13 es el fundamento de esta iglesia. Mira cómo te lo dice claramente.
Gabriela, ponle Juan 16:13. Esto usted se lo debe saber de memoria, pero yo solo quiero que usted lo lea y lo marque ahí en la Biblia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. Porque no habla por su propia cuenta, sino oyere saber lo que habla el Padre, y eso es lo que nos dice Él. Que es el Espíritu Santo que opera en nosotros. Por eso esta iglesia predica en el fundamento de la palabra todo el tiempo. Y así tiene que ser hasta que seamos arrebatados viva el cielo. Por lo tanto, usted tiene que saberse todo de memoria, hermano. Y usted tiene que darse cuenta que pase el tiempo que pase, siempre le predicamos la palabra de Dios. No venimos con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Para que se pueda aplicar lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por el poder de la sangre del Cordero. Usted tiene que vivir bajo ese manto exclusivo, nada más. Así que adquirimos el poder para derrotar a Satanás por la sangre de Cristo, que pagó el precio por nosotros. Por lo tanto, Él compró nuestra vida, y esto es importante, y nos dio potestades para vivir hasta la eternidad en autoridad, poder y supremacía. No olvidarnos de ese detalle. Ahora bien, pregunta, ¿cómo y por qué te lo dio a ti como creyente? Primero lo que tenemos que decir es por la palabra del testimonio, tal y como dice Apocalipsis 12:11. ¿Y el por qué? Porque nos amó tanto que dio su vida hasta la muerte para que esa autoridad quedara puesta en nosotros. Y la tenemos que ejercitar si la creemos de corazón. Y si la creemos de corazón, vivimos en obediencia. Y si vivimos en obediencia, entonces Él nos va a justificar, porque hemos entendido que hemos sido justificados para luego entonces vivir en la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y si hemos vivido en la santidad, Él se glorificará en nosotros. Amén. Hermano, tenemos que vivir con esa esperanza firme todo el tiempo. Por eso dice Apocalipsis 12:11, no han amado su vida hasta la muerte. Si hemos entendido esto, entonces sabemos que el paradigma de la cruz, que la muerte hizo la posibilidad perfecta y profetizada, como a Isaías 53:5 explica en su palabra. Mira cómo te lo dice Isaías 53:5, que esta es la paz. Mire, y por eso es importante, hermano. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molida por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la sanidad espiritual nos va a nosotros a tener el poder de aumentar nuestra fe, y la fe va a traer milagros, señales, prodigios y portentos. Pero si no tiene fe tan siquiera como un grano de mostaza, no le podrás decir a este monte o a esta enfermedad, vete al mar, y te vas a enterrar allí y vas a desaparecer de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y si no has entendido a profundidad esto, no puedes recibir el milagro, porque hay duda en tu corazón. Y cuando hay duda en tu corazón, vas a pasar por lo cual Jesús, cuando se convirtió en un pecado en la cruz y le dijo, Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Latimus dorsi, ¿por qué me has dejado? Porque donde hay pecado, Dios no puede habitar en la plenitud de la deidad. Y si entendemos esto, vamos a buscar pureza e integridad en nuestro pensamiento, para que nuestro pensamiento purifique nuestro ser a través del arrepentimiento. Amén. Hay que entender esto, pueblo. Esto no es coger lo mejor de dos mundos y seguir. No. O te sometes a la voluntad de Dios,
pagas el precio, recibes la liberación y con ello la sanidad. Y eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que buscar en todo momento. Hay que entender que este versículo es muy importante. Dice, de verdad que yo no se me hubiera ocurrido eso. Estamos en vivo y a todo color. Gracias. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos sanados. Quiere decir que hay que tener paz en nuestro interior y no puede haber sanidad externa si no hay sanidad interior. Por eso, la primera parte es importante para que el plan cromosómico perfecto de Dios, cuyas letras constituyen nuestro DNA, puedan activarse para sanar nuestro propio cuerpo. Discutía yo con un oncólogo recientemente y no conoce a Dios. Y yo le digo, oye, no voy a decir el nombre porque está grabándose. ¿Tú sabes cómo el ayuno sustentado puede revertir el cáncer? Me dice, oye, no sé, pero sé que eso da resultados. Pero yo te voy a explicar. Resulta que cuando tú haces un ayuno sustentado y proclamas la palabra de Dios, se alinean todas las fuerzas de poder y de autoridad a través de la constitución de la sangre y del DNA que está constituyendo lo que somos. Y él me dice, ¿y qué tiene que ver eso? Yo, muchísimo. Si yo te digo que cada letra que constituyen las bases del DNA gritan en armonía Jehová, Dios. Ay, yo no sabía eso. Tienes que conocer al maestro. Se la dejé ahí porque tampoco es intrigarlo, o sea, para seguir. Y entonces nosotros como creyentes tenemos que reconocer que eso es una bendición que Dios ha puesto en nosotros, porque la constitución genética basada y cimentada en el origen de la sangre de Cristo está constituida en ese orden. Y no hay ninguna célula en tu cuerpo, ni mitocondrio celular, que no contenga lo mismo. Mitocondrio celular es la batería de la célula. ¿Me está entendiendo, pueblo? Dios es perfecto, pero necesitamos entender esa perfección en nuestra vida. Y cuando la entendemos, entonces vamos a entender, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, para no caer más rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora bien, sabemos que el interior de nosotros tiene que estar el shalom de Dios, que es la paz, que es la armonía, que es la reconciliación con Dios. Ahora, ¿por qué esto es así? Tenemos que preguntarnos el por qué. Porque el poder de la llaga en el cuerpo de Jesús es la sanidad de nuestro cuerpo físico si ya estamos ordenados en nuestro ser interior. Y entonces eso que está puesto ahí en Isaías 53:5, ahí está, lo vamos a entender y nos apoderamos de esa palabra para que eso traiga sanidad a nuestro ser. ¿Por qué? Porque mira esto que es importante, mira, es que Dios es tan perfecto, hermano. La medicina interna tradicional china dice que las lesiones de la piel, como es la psoriasis, que es la parte blanquecina, que también se parece también a la lepra, que es una parte de la piel que también se enferma. ¿Sabe qué es la definición de ellos? Ellos dicen que eso es el llanto del alma de una persona. Fíjese, y no conocen a Dios, porque ellos le sirven a otros dioses. Sin embargo, la definición es correcta. Cuando usted analiza bien a profundidad y entra a la parte microscópica de las enfermedades,
usted se va a dar cuenta que todas las enfermedades tienen su origen en la parte interna del cuerpo, que es la parte del alma, que es la que lleva la armonía de todo nuestro ser, porque es la parte emocional que responde a autoridad y poder a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando eso se ordena correctamente, entonces nuestro ser interior empieza a caminar en la bendición suprema y ese llanto de piel descrito en la medicina interna tradicional china empieza a desaparecer. Por eso cuando le entregan la enfermedad a Cristo, Señor, yo creo en ti, perdona mis pecados, así como yo perdono a todos los que me han ofendido, inscribe mi nombre en el libro de la vida y límpiame, como diría David, la gente se sana. ¿Y cuál es el mecanismo? Autoridad de poder siguiendo su propia creación en obediencia a lo que él mismo creó. Pero tenemos que entenderlo, si no, ¿cómo lo vamos a recibir? O vas a usar una palabra desgraciada que se llama magia. Desgraciada porque la magia no es de Dios, hermano. Perdóname, doctor, estás equivocado. La magia no existe. La magia es oscuridad. Es engaño, duda, mentira, punto. Es milagro de Dios, lo que es correcto. Y hay que entenderlo. Fíjese, tan importante esto que Mateo 27:46, que no se lo dije ahorita, pero se lo mencioné. Ahora quiero que usted lo marque en su Biblia. Lo dice claramente Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque mientras tengamos, y esto era acerca de la hora novena, clamó a gran voz y decía, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se lo quise traer porque no se los dije y quiero que usted lo escriba ahí. ¿Por qué se sintió desamparado? Porque el pecado de toda la humanidad fue sobre ese cuerpo tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte que se sintió totalmente rechazado. Yo no sé si en tu vida has sentido el rechazo. Yo no sé si en tu vida has sentido el dolor. Yo no sé si en tu vida tú te sientes solo. Y puedes estar casado y sentirte solo. Puedes tener un montón de hijos y sentirte solo. ¿Por qué eso pasa? Porque tú estás en la inseguridad de no crear una dependencia de Dios en lugar de depositar todas tus cargas a Él para que seas libre de la opresión demoníaca que se llama miedo. El miedo fue el primer pecado marcado en la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron y ellos se escondieron y cogieron unas hojas de higuera para taparse los genitales, Dios tuvo que entonces matar un animal para cubrirlos con piel. Por eso, porque es importante entender que para la redención de nuestro pecado tiene que haber un derramamiento de sangre. Y Jesús lo hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Dios lo hizo a través de Jesús, su Hijo. Por eso es importante el poder de la sangre de Cristo. Por eso hay que entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y nuestra sanidad tiene que comenzar en nuestro interior. Porque si no comienza en nuestro interior, entonces los sentimientos de culpa, los sentimientos y las imaginaciones equivocadas, las motivaciones falsas, los falsos pensamientos, vas a hacer que creas la mentira que te proclama el enemigo a través de doctrinas falsas, a través de un internet falso, a través de profetas falsos, a través de maestros falsos, a través de pastores falsos. Y van a seguir creyendo la mentira. Y tantas veces lo van a repetir, lo vuelve a escuchar, hasta que tú crees la propia mentira como una verdad. Y caes en la maldición. Y todo eso comienza porque has permitido que el miedo, los celos y la incredulidad tomen lugar en tu vida. Celo, miedo, incredulidad. Cuando tienes miedo, sustituyes la verdad de Dios con hábitos incorrectos. Cuando tienes problemas, no tienes cómo solucionarlo, buscas soluciones equivocadas en lugar de buscar al maestro de toda la verdad, que es Cristo. ¿Y qué pasa? Te contaminas con pornografía, te contaminas con alcoholismo, te contaminas con drogas,
etcétera, 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 etcétera. Y vienes a la iglesia, no lo entregas, no entiendo la palabra, pero será verdad. Y empiezas con los dimes y diretes y terminas ¿qué? Yéndote de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entregaste la basura que hay en tu ser interior para que fueras libre de reconocer la justificación, la santificación y finalmente la glorificación. ¿Estamos aquí, pueblo? Hay que entender esto, hermano. No deje que le distraiga nada. Ponga la mente de lo que le estoy hablando, porque esto es crucial para la salvación. ¿Y cuál va a ser la receta? Mira, Marcos 16, 17 y 18 te lo dice claramente. Mira, es que la palabra se explica solamente, ella sola. No hay que buscar más nada. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si cosas mortíferas, sigue el 18. Y si tomaran en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es tan difícil entender esto. Elemental, básico, fundamental. Dios nos da todo, porque cuando Él dijo completado es y murió, es porque todo lo que vamos a hacer ya está sellado en victoria. Su muerte es nuestra victoria. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ese versículo específicamente nos está hablando de que echaremos fuera demonios. Hablaremos nuevas lenguas. Ya hay iglesias que no quieren que tú hables lengua. Y yo, ¿pero qué iglesia es esta? El libro de Corintios lo pasaste por alto. Colosenses también. ¿Qué pasó contigo? No, porque a mí me enseñaron que no puedo hablar lengua. No, es que tú tienes que tener discernimiento de espíritu para saber si las lenguas son de Dios o son del diablo. Así que tú no puedes inhibir un hijo de Dios. Y si tú no tienes las herramientas de lengua angelicales, tú no puedes pelear en una categoría suprema del cielo. Así que déjate de mentiras, pastor, perdóname. Ay, Dios mío, ¿cómo van a hacer por hablar con este hombre? Sí, porque la verdad hay que hablarla. Y si no te interesa mi amistad, lo siento, pero yo voy por la palabra. Vivo por la palabra y la palabra me sustenta. Hermano, así es que están las cosas en este país. Te quieren decir lo que tú tienes que predicar. Te quieren decir lo que tú tienes que opinar. No, a mí el que me tiene que decir lo que tengo que hacer es la palabra de Dios. Y yo sigo esa palabra hasta el final de los tiempos, porque a eso me trajo Dios. Así que fíjese lo que está diciendo aquí. Echará fuera demonios. Hablarás nuevas lenguas. Si cosa mortífera tomara, no te hará daño. Es importante. Sanará a los enfermos con la imposición de las manos. ¿Qué puede impedir que tú puedas hacer lo que Dios te manda hacer? ¿Qué puede hacer el hombre que no pueda ser libertado por aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario? Yo le pregunto a usted, ¿qué Dios no puede hacer porque usted sea bendecido? ¿Qué Dios no puede hacer porque su matrimonio sea restaurado? ¿Qué Dios no puede hacer para que usted tenga salud? ¿Qué Dios no puede hacer para que usted viva en la abundancia de paz, de gozo y sobre todo salvación? ¿Por qué no vienes a la iglesia a buscar la verdad? Entonces vienes cuando tienes problemas, que estás de muerte oída, para que Dios por su misericordia te resuelva. Y a veces lo hace el Señor, porque no digo que no. Pero usted cree que es digno de vivir así. Cuando tengo problemas es que busco a Cristo, se resuelve el problema y me voy. Estoy enfermo, pues ahora busco. Ya me sanó, pues me voy. No eran 10 los leprosos. Y uno vino nada más a darle gracia. Y los otros 9, ¿dónde están? Es lo mismo, hermano. ¿Por qué esto no está lleno que estemos arriba y abajo llenos? Pregúntese por qué. Porque hay algo más importante que hacer que buscar el rostro de Dios. Es triste y lamentable hablarlo así, pero yo tengo que hablárselo a ustedes así, porque hay que crear una conciencia colectiva, corporativa, de una verdad asociativa, no disociativa. Y Dios nos perdona porque cometemos errores, pero vamos a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Hoy es día no solamente de salvación, sino de liberación. Hoy es día del que el poder de la sangre de Cristo sea entronizado en nosotros y podamos recibir la bendición de una sanidad interior, de una liberación de las potestades satánicas que han operado por tanto tiempo, que impide que tú adores a Dios, que impiden que tú puedas reconocer de quién eres deudor. Si somos deudores de Cristo, adoremos a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de su poder. Le amemos en espíritu y en verdad, que podamos entender quién es el que nos pone a nosotros en la abundancia suprema, quién es aquel que nos da nuestra paz interior, quién es aquel que moldea nuestra mente, para que nuestra mente responda a los propósitos para los que hemos sido llamados. Si entendemos esto, entonces vemos que lo más importante de nuestra vida es Él y que las demás cosas van a venir por añadidura. ¿O acaso tú crees que Dios no sabe lo que hay en tu corazón? Dios sabe los anhelos que tú tienes. Dios sabe lo que tú vas a necesitar ahorita cuando salgas de ahí. ¿Tú crees que Él no lo toma en consecuencia? Pues entonces tú no conoces a Dios. A Dios le interesa hasta el más mínimo cabello tuyo que se caiga. Dios le importa eso. Mira, una vez Él me preguntó, escucha, dime, ¿cuántos cabellos se te cayeron hoy? No sé. Mañana, tampoco. Entonces escúchame. Así me habla Dios y yo obedezco. Pero ¿cómo no lo voy a hacer? Si Él es perfecto. Y yo puedo decir a viva voz que todo lo que Él me dice, Él lo cumple. Y no se equivoca. No se equivoca. Y ese es el Dios que yo quiero que tú conozcas. Ese es el Dios que tú le vas a servir. Ese es el Dios que te saca de la miseria a la abundancia. Ese es el Dios que te saca de la esclavitud del pecado a la paz de Cristo. Primero en nuestro ser interior y en la abundancia de gozo después. Porque no puede coexistir el pecado y la pureza. Escoge entre la vida o escoge entre la muerte. Tú decides qué quieres para tu vida. Tú decides qué herencia le vas a dejar a tus hijos. Herencia de bendición en la eternidad o por el miedo y el que dirán a la muerte. Hermano, esto es pureza e integridad. Aquí no hay de otra. Aquí tú eres o no eres. Punto y se acabó. Es hora de estar claro en lo que hay que hacer. Es hora de que nuestra decisión sea divulgada con nuestra boca, porque le hemos creído en nuestro corazón. Así que yo quiero ponernos en pie, por favor. Cierren sus ojos, no dejen que nada ni nadie le pueda distraer, porque va a ser oraciones de liberación. Y aquellas esposas o esposos que estén aquí, que su esposa no esté, no importa, pues pase usted, o ahí mismo, clámelo usted y dedíquele su oración a su amado o amada. No importa, lo que sea. Pero usted puede dirigir también la oración a distancia, porque Dios no es un Dios de distancia. Dios es un Dios de poder y de autoridad, de supremacía y de paz y gozo y salvación. Así que cierra sus ojitos y vamos a repetir esta oración mientras la adoración va pasando por aquí. Repita conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y santificado es tu nombre. Respetamos tu grandeza y aceptamos el poder de tu santidad. Te pido perdón por la ignorancia respecto a la sangre de las llagas de Jesús. Hoy corto de raíz toda conexión de muerte, de enfermedad, activada por el pecado, de la rebelión que me impide buscar el rostro de Dios. Declaro con todo mi corazón que no partiré de esta tierra azotado por virus, enfermedades. Me iré cuando cumpla la agenda asignada. Líbrame de las locuras del sistema nervioso. Líbrame de los desórdenes en el cuerpo. Líbrame de lo que se mueve en los aires, que no se ve con los ojos físicos, pero que dañan el cuerpo. Quiero terminar mi carrera, mi vida, como Abraham,
en buena vejez, sin dolor de cabeza, sin cáncer, sin ninguna enfermedad tormentosa. Con todo mi corazón, acepto vivir para el propósito de Dios y andar en tu perfecta voluntad, escuchando tu voz y obedeciendo. Acepto la revelación plena de la sangre de Jesús y corto toda raíz con toda operación de brujería, de sotería, de palomayombe, de oscuridad maligna por el poder creativo de la llaga de Jesús para mi salud. Ahora mismo, sale de mi cuerpo todo virus maligno, toda entidad satánica. Sale de mi cuerpo todo yugo opresivo, toda obra de maldad que tomó lugar por costumbres equivocadas, llámese droga, llámese actividades sexuales ilícitas. Mi cuerpo es libertado de la opresión de las tinieblas y sale de mi cuerpo toda raíz ancestral que tuvo conexión para mi crisis neurológica y de opresión, y acepto la revelación de la sangre de Cristo aplicada a mi cuerpo. Sale de mi cuerpo todo lo que tenga conexión con destruir mi cuerpo físico, y declaro y viviré la salud divina y no me iré de esta tierra hasta que se cumpla todo lo que Dios quiere para mi vida. Después avanzaré a mi próxima dimensión eterna. Así que queda roto en el nombre de Jesús que mi pasado de muerte no toma vigencia, sino en la pureza y la integridad del cuerpo de Cristo. Yo soy constituyente del cuerpo de Cristo, lavado con la sangre de Cristo por poder y autoridad, y todas aquellas costumbres que abrieron oportunidad a que mi alma se contaminara, queda atada, reprendida, anulada y deshecha en el nombre de Jesús. Y hoy disfrutaré de la paz, de la salud, del gozo, de la abundancia, de autoridad y de poder contra la obra de maldad que quería destruir mi vida, la de mis hijos y la de mi descendencia. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Jorge, ve sonando la guitarrita suavemente, no cante todavía. Si hay alguna persona en este medio aquí ahora que tenga duda de no haber recibido la liberación y crea que todavía su vida está atada por las tinieblas, ya sea por un pasado desagradable a Dios, pase un momento aquí para orar por liberación, porque es momento de que usted reciba la liberación. Hoy es día de liberación, porque venimos a celebrar victoria. Así que pase y reciba esa liberación. No tenga miedo. Miedo que tenga el diablo. Pero usted no tenga miedo. Si usted siente el deseo y se siente inhibido, es que el diablo está dominándole su ser. Así que el llamado es para usted. Yo no lo voy a llamar, lo está llamando Dios. Porque liberta a Dios. No se quede con eso, hermano. Váyase libre. Reciba la liberación sin miedo. Vergüenza que tenga el diablo. Voy a dar 30 segundos. Aquí hay gente que necesita pasar, hermano. Dios no llama en vano. No se quede ahí. Pase, porque Dios lo está llamando. Yo lo que hago es decirle lo que Él me dice. Yo no pienso por cuenta mía propia. Yo hago lo que Él me dice y el Espíritu me dicta a mí lo que el Padre dice. Y yo soy obediente. Cuando Él le está llamando es para que usted reciba liberación completa. Aquí hay más gente que necesita, pero se necesita obediencia, se necesita valor para enfrentar
la obra de maldad. Si usted se queda encerrado ahí, mire, nada más pregúntese, ¿por qué no acabo de recibir mi sanidad? Pregúntese eso nada más. ¿Por qué no acabo de tener paz? ¿Por qué no tengo autoridad contra las tinieblas? ¿Por qué la palabra que sale de mi boca no surte el efecto para lo cual ha sido enviada? Pregúntese por qué. Y usted tiene la respuesta ahí. Hermano, tengo que irme ya. Voy a orar por lo que pasaron.